Era el niño de mejillas infladas, traje de marinero y un quejido inolvidable. «Cállate, cállate, cállate, que me desesperas». Para millones en toda América Latina, Carlos Villagrán era simplemente Kiko, el niño grandulón que iluminaba el Chavo del Ocho con sus berrinches y su encanto. Pero detrás de esa voz icónica y esa expresión eterna, había un hombre que enfrentaba en silencio batallas que ningún público podía ver. Desde las calles de Ciudad de México hasta la fama mundial, y más tarde en peleas legales, enfermedades y una soledad emocional, el camino de Villagrán es tan conmovedor como inesperado. Miremos más allá del cuello marinero y descubramos al hombre detrás de Kiko, persiguiendo la risa desde las sombras de la pobreza. Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 en el modesto barrio de Colonia Nativitas, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México. Su vida familiar fue humilde pero honesta. Fue el segundo de 4 hijos nacidos de Carlos Villagrán Chávez y Eva Adela Eslava, una pareja trabajadora de orígenes humildes que, a pesar de sus dificultades económicas, se esforzó incansablemente por ofrecer un hogar estable lleno de calidez y disciplina. Su padre, conocido en la ciudad como fotógrafo ambulante, se ganaba la vida cargando una gran cámara de 5x7, ofreciendo retratos a los transeúntes en parques públicos, plazas y esquinas. Era un trabajo extenuante: transportar el equipo, encontrar clientes, revelar las impresiones. Y desde muy joven, Carlos se convirtió en su asistente no oficial. Lo acompañaba en largas jornadas por calles polvorientas, ayudando a cargar los equipos y observando en silencio el comportamiento humano. Veía cómo las personas sonreían nerviosas frente al lente, cómo ajustaban su postura al ser dirigidas, cómo una leve mueca o una pose torcida podía arruinar una fotografía por lo demás perfecta. Esta exposición temprana a la expresión humana, la sutileza y la vulnerabilidad, dejaría una profunda impresión en Carlos. Sin saberlo, estaba aprendiendo la mecánica del personaje y el valor del timing, 2 elementos que más tarde definirían su comedia. La situación económica de su familia dificultaba su permanencia en la escuela. A pesar de ser un alumno brillante y curioso, solo logró completar el 2º año de secundaria. Sus ambiciones académicas se vieron truncadas por la necesidad. Mientras otros niños asistían a clases, Carlos trabajaba. Pero lejos de quejarse, se adaptó. Jugaba fútbol en la calle en su tiempo libre, idolatraba a estrellas del fútbol mexicano y sudamericano, y durante mucho tiempo soñó con ser jugador profesional. Su amor por el deporte era intenso. Solía decir que, si la vida hubiera tomado otro rumbo, quizá habría terminado en una cancha y no en un escenario. Pero las exigencias económicas del hogar y su creciente interés por el espectáculo lo llevarían en otra dirección. A finales de los años 50 y principios de los 60, era una época difícil para jóvenes como Carlos en la Ciudad de México. Las oportunidades eran escasas, especialmente para quienes no tenían estudios formales o contactos influyentes. Sin embargo, Carlos se mantenía persistente y optimista. En 1967, gracias a una conexión y un poco de suerte, fue contratado como fotógrafo de prensa para El Heraldo de México, uno de los periódicos más importantes del momento. Era un puesto prestigioso para alguien de su origen. Su talento detrás de la cámara pronto le valió asignaciones significativas, incluyendo la cobertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 1968, un momento de gran orgullo nacional. Documentó la grandeza de los eventos, la emoción de la ciudad y a los atletas de todo el mundo reunidos en la capital. Pero mientras Carlos fotografiaba ceremonias y celebraciones, otro mundo comenzó a llamarlo. Gracias a su acreditación de prensa, tenía acceso a Telesistema Mexicano, la poderosa empresa de medios que controlaba los canales 2, 4 y 5. Durante los descansos o entre asignaciones, Carlos se quedaba en los sets de televisión, absorbiendo el ambiente. Estudiaba cómo se grababan los programas cómicos, cómo los actores ensayaban sus líneas, cómo se iluminaban los escenarios y cómo la risa, real o enlatada,
se insertaba en el ritmo de una escena. No solo se fascinaba con los intérpretes, sino con la estructura misma del humor. ¿Qué hacía que algo fuera gracioso? ¿Qué provocaba la risa del público semana tras semana? ¿Por qué algunos chistes eran eternos y otros se desinflaban? Impulsado por la curiosidad y la ambición, comenzó a acercarse a productores de televisión y comediantes como Capulina y los Polivoces, figuras cómicas consagradas de la época. Pedía humildemente papeles, cualquier papel. Sus primeras apariciones fueron mudas, solo era un extra de fondo, pero observaba todo, cada gesto, cada pausa, cada entonación. Esas eran sus lecciones. Hacia 1968, Carlos logró un papel más visible en el programa de variedades El Club de los Millonarios, donde creó al personaje Pirolo, una figura payasesca y exagerada que se convertiría en su primera creación reconocible. El personaje mostraba rasgos que más tarde definirían a Kiko: expresiones faciales exageradas, comportamiento infantil y comedia física basada en el timing más que en los diálogos. Poco después, cuando muchos actores emigraron a la recién formada Televisión Independiente de México, Carlos lo siguió, presintiendo mayores oportunidades. Fue allí donde se cruzó con Rubén Aguirre, un actor y director recién llegado de Monterrey. Aguirre le ofreció a Carlos un lugar en su programa de comedia, El Club de Shorty, donde interpretaría a una anciana excéntrica llamada Lola Mento, un personaje con mejillas infladas y un llanto dramático y quejumbroso. La semejanza con Kiko es innegable en retrospectiva. A finales de los años 60, Carlos Villagrán había pasado de cargar la cámara de su padre por las calles de la ciudad a crear personajes cómicos en la televisión nacional. No tenía formación actoral formal ni títulos de escuela dramática, solo instinto, observación y una persistencia incansable. Su gran oportunidad, sin embargo, aún estaba por llegar: convertirse en Kiko, el nacimiento de un ícono. El punto de inflexión en la carrera de Carlos Villagrán llegó en 1971, cuando se unió al elenco de El Chavo del Ocho, un programa de comedia creado por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. En ese momento, Chespirito ya era un escritor y comediante reconocido, pero El Chavo, un programa sobre un grupo de niños que vivían en una vecindad mexicana, todavía estaba en su fase experimental. El programa necesitaba un elenco de apoyo compuesto por personajes infantiles interpretados por adultos, y a Villagrán se le ofreció el papel de un niño mimado, arrogante y extremadamente expresivo llamado Federico, más tarde conocido simplemente como Kiko. La creación de Kiko no fue aleatoria, fue personal. La expresión exagerada de inflar los cachetes, que se convirtió en la firma de Kiko, había surgido en personajes anteriores de Villagrán, como Pirolo y Lola Mento. Pero esta vez fue perfeccionada. El nombre completo del personaje era Federico Bardón de la Regueira, un nombre pretencioso para un niño que vivía con su madre sobreprotectora, Doña Florinda. Su traje de marinero, los zapatos grandes y los constantes berrinches se volvieron instantáneamente reconocibles. Era el eterno rival de El Chavo en la vecindad, siempre presumiendo sus juguetes y meriendas mientras explotaba en su clásica queja: «¡Cállate, cállate, cállate, que me desesperas!». El público lo adoró. En cuestión de meses, los cachetes inflados, el gorro ladeado y la voz chillona de Kiko pasaron a formar parte de la cultura pop mexicana. El sentido del humor de Villagrán, su expresividad física y su capacidad para alternar entre la arrogancia y la vulnerabilidad le dieron a Kiko un encanto único. No era solo un niño fastidioso, era un niño profundamente inseguro y emocional que trataba de encontrar su lugar en un mundo caótico. Detrás del humor había una nota de tristeza, y Carlos lo entendía muy bien. Su química con el resto del elenco era electrizante, especialmente con Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y, por supuesto, con el propio Chespirito.
Pero la dinámica más icónica era entre Kiko y su madre, doña Florinda. Su relación madre-hijo, exagerada y llena de cachetadas, besos y sermones, era tanto hilarante como extrañamente conmovedora. Lo que muchos fanáticos no sabían era que Villagrán escribía la mayoría de los chistes de Kiko él mismo. Aunque Chespirito tenía el control creativo, Villagrán impregnó al personaje con toques personales, gestos, expresiones, frases que no estaban originalmente en los guiones. En entrevistas posteriores afirmó que Kiko era en gran parte una creación suya, algo que se convertiría en un punto de disputa con el tiempo. Entre 1972 y 1978, El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno continental. Transmitido en decenas de países de América Latina, el programa catapultó a su elenco al estrellato. Kiko, junto con El Chavo y Don Ramón, se volvieron nombres familiares, queridos por niños y adultos por igual. Le siguieron productos derivados, giras en vivo y apariciones en medios de comunicación. Pero con la fama llegó el conflicto. Las tensiones creativas comenzaron a crecer entre Carlos Villagrán y Chespirito. Los desacuerdos sobre la propiedad del personaje de Kiko, las diferencias en la repartición de ingresos y los egos enfrentados comenzaron a tensar la relación laboral que antes era amistosa. Villagrán se sentía subestimado y limitado. Chespirito, por su parte, afirmaba ser el único creador y propietario legal del programa y de todos sus personajes. En 1978, en el apogeo del éxito del programa, Carlos Villagrán tomó una decisión impactante. Dejó El Chavo del Ocho. Su salida sacudió al mundo del entretenimiento latinoamericano. Muchos espectadores no podían imaginar el programa sin Kiko. Tras bambalinas, la separación fue amarga. Villagrán intentó llevarse al personaje de Kiko consigo, pero Chespirito lo bloqueó legalmente para que no pudiera usar el nombre ni el disfraz en nuevas producciones. Después de Kiko, reinvención, rivalidades y la vida más allá de la vecindad. Tras alejarse de El Chavo del Ocho en 1978, Carlos Villagrán enfrentó la pregunta más difícil de su carrera. ¿Qué hace uno después de dejar atrás a un ícono? Para millones de fanáticos, él era Kiko, y Kiko era inseparable del mundo que Chespirito había creado. Pero Villagrán no estaba listo para desvanecerse en el olvido. En cambio, comenzó un nuevo camino, uno marcado por la reinvención, batallas legales y el desesperado intento de recuperar la propiedad creativa del personaje que lo había hecho famoso. Incapaz de usar el nombre Kiko debido a los derechos de propiedad intelectual que pertenecían a Chespirito, Villagrán se reinventó como Kiko, con K, un cambio menor en la ortografía que le permitió conservar la esencia de su personaje sin enfrentar repercusiones legales. Esta pequeña modificación definiría gran parte de su carrera posterior a Chespirito. En 1981, Villagrán lanzó su propio programa en Venezuela titulado Federico, una continuación evidente del personaje de Kiko bajo un nuevo nombre. Producida por el canal estatal Venevisión, la serie presentaba muchos elementos similares: el traje de marinero, los cachetes inflados y un elenco secundario que imitaba la fórmula de El Chavo. Su coprotagonista era Ramón Valdés, Don Ramón, quien también había abandonado el grupo de Chespirito tras sentirse desencantado con las limitaciones de producción. El reencuentro de Kiko y Don Ramón emocionó a los fanáticos, especialmente a quienes sentían nostalgia por la magia de la vecindad. Pero Federico tuvo corta vida. Las autoridades venezolanas, bajo presión por amenazas legales de Televisa y Chespirito, cancelaron el programa tras solo una temporada. Aún así, Villagrán no se detuvo. Lanzó otro programa, ¡Ah, qué Kiko!, esta vez producido en México y transmitido entre 1987 y 1988. Aunque los escenarios eran distintos y la historia ligeramente reinventada, el público veía, a través de los cambios cosméticos,
Villagrán estaba haciendo todo lo posible por revivir a Kiko sin decir la palabra Kiko. A pesar de críticas mixtas y audiencias inconsistentes, Villagrán realizó giras extensas por América Latina con su personaje, actuando en circos y espectáculos de comedia en vivo. En países como Perú, Chile y Argentina, seguía siendo aclamado como una superestrella. Para muchos, especialmente los niños, era un dibujo animado viviente, el eterno niño hombre cuyas frases célebres provocaban risas instantáneas. Pero detrás del telón, las heridas de su ruptura con Chespirito nunca sanaron por completo. La disputa pública se intensificó cuando Villagrán acusó a Chespirito de celos y de monopolizar el control creativo. Afirmó que Chespirito temía la creciente popularidad de Kiko y buscaba limitar su visibilidad en el programa. Por su parte, Chespirito contraargumentó que el personaje era de su propiedad intelectual y que Villagrán se había vuelto demasiado grande para el formato de conjunto. Quizás el golpe más doloroso llegó en 1993, cuando El Chavo del Ocho fue relanzado como La Chilindrina en apuros, una nueva serie centrada en el personaje de María Antonieta de las Nieves. Villagrán fue excluido. El universo de Chespirito había continuado sin él. Sumando al peso emocional, su amigo y coprotagonista, Ramón Valdés, falleció de cáncer de estómago en 1988. La pérdida afectó profundamente a Villagrán, quien solía referirse a Valdés como el único que se mantuvo leal. En entrevistas, Villagrán recordaba entre lágrimas cómo Valdés lo había apoyado tras la ruptura con Chespirito, incluso cuando otros del elenco le dieron la espalda. Durante los años 90 y 2000, Villagrán continuó de gira, apareciendo en festivales internacionales y actuando en películas cómicas. Eventualmente se reconcilió con algunos excompañeros, notablemente María Antonieta de las Nieves, con quien compartió apariciones públicas. Sin embargo, su relación con Chespirito permaneció tensa, y una verdadera reconciliación nunca ocurrió, ni siquiera antes de la muerte de Chespirito en 2014. A pesar del paso del tiempo, Villagrán nunca abandonó completamente a Kiko. Incluso en sus 60s y 70s, seguía poniéndose el traje de marinero, actuando para generaciones que habían crecido viéndolo. Aunque algunos lo criticaban por aferrarse al pasado, otros lo veían como una hermosa negativa a soltar la alegría infantil que una vez encarnó. Política, cáncer de próstata y el último acto. Cuando Carlos Villagrán entró en sus años crepusculares, la risa no desapareció por completo, pero sí adquirió un matiz de gravedad. El que alguna vez fue el eterno Kiko, era ahora un hombre enfrentando su legado, la mortalidad y el peso abrumador de un personaje que había sobrevivido a su creador. En un movimiento sorprendente que dejó atónitos a fanáticos y críticos, Villagrán incursionó en la política en 2021. Anunció su candidatura a un cargo público en el estado mexicano de Querétaro, bajo el partido Querétaro Independiente. Aunque al principio no estaba claro si se postulaba para alcalde o gobernador, Villagrán aclaró que su única intención era servir al pueblo y generar un cambio positivo. Enfatizó que no se postulaba como Kiko, y se negó a usar al personaje o cualquier truco cómico en su campaña. «Quiero devolverle algo al país que me hizo», dijo a los periodistas. «México me dio fama y amor. Ahora quiero darle mi esfuerzo». Pero la campaña fue efímera. En pocas semanas, Villagrán retiró su candidatura sin explicar del todo por qué. Algunos especularon sobre desacuerdos internos, otros insinuaron presiones o manipulación política. Cualquiera que haya sido la causa, fue un capítulo breve y algo desconcertante en la vida de un hombre más conocido por sus cachetes rojos que por la política. Ese mismo año, Villagrán reapareció en un terreno completamente inesperado, colaborando con la Embajada de Estados Unidos en México. Participó en una campaña en video que promovía la inmigración legal, donde utilizó su fama, e incluso toques de su clásico personaje, para transmitir un mensaje de esperanza y legalidad.
La campaña fue bien recibida, con muchos elogiando su capacidad de mantenerse socialmente relevante mientras apoyaba causas responsables. Por una vez, Kiko fue parte de un servicio público, no de un chiste. El 17 de noviembre de 2023, se reveló públicamente que Carlos Villagrán estaba recibiendo tratamiento por cáncer de próstata. La noticia causó conmoción en toda América Latina. Los fanáticos temieron lo peor. Aunque las declaraciones iniciales de sus representantes fueron reservadas, luego confirmaron el diagnóstico. El propio Villagrán, siempre optimista, se dirigió brevemente a sus seguidores. «Soy fuerte, tengo su amor, eso me basta». Mientras muchas figuras públicas se habrían retirado a la privacidad, Villagrán se mantuvo abierto. Continuó haciendo apariciones ocasionales, a menudo frágil pero sonriente, siempre agradecido por las muestras de cariño. Habló con franqueza sobre su salud y aprovechó la oportunidad para concienciar sobre la salud masculina y la detección temprana del cáncer, especialmente en comunidades latinas donde estos temas siguen siendo tabú. A pesar de la enfermedad, Villagrán nunca anunció oficialmente su retiro, pero sus apariciones se volvieron más escasas, y cada una llevaba el peso emocional de una posible despedida. Los fanáticos notaron que ya no usaba el traje de marinero. Él dijo que Kiko vive para siempre, pero el hombre detrás de él finalmente está aprendiendo a descansar. En cierto sentido, los últimos años de Villagrán brindaron un cierre a una vida marcada por contradicciones. Adorado pero conflictivo, icónico pero resentido, infantil pero profundamente herido. Sobrevivió a la enemistad con Chespirito, al colapso de sus propios programas, al rechazo de la industria, y ahora enfrentaba el desafío más humano de todos, el desvanecimiento del tiempo. Y sin embargo, si le preguntas a millones de personas a lo largo de generaciones, la imagen que perdura no es de enfermedad ni de resignación. Es la de un niño con traje de marinero y mejillas infladas gritando, «¡Cállate, cállate, cállate que me desesperas!», mientras golpea el suelo con el pie en una rabieta pura y exagerada. Una actuación tan simple y sin embargo inolvidable. Al final, Carlos Villagrán no fue solo Kiko. Fue un hombre que llevó el alma de un niño mucho después de que el mundo se hiciera viejo. Retiro sin arrepentimientos, pero no sin soledad. En 2013, a los 69 años, Carlos Villagrán inició lo que llamó su gira de despedida final como Kiko. Recorrió Perú, Chile, Brasil y más. Se despidió y luego volvió una y otra vez. «En Perú me he despedido 11 veces», bromeaba. Pero en 2024 lo confirmó. Kiko estaba oficialmente retirado. Ahora Villagrán divide su tiempo entre Guadalajara, Querétaro y Houston. Su esposa, María Rebeca Palacios, a quien conoció en línea en 2013, es su compañera diaria. «Planeamos el día juntos, sin jefes, sin presión», dice. Comen tacos, duermen hasta tarde y disfrutan cada día. Está contento, pero también es realista. Admite que todavía no ha hecho un testamento, no porque sea descuidado, sino porque tiene miedo. «Sé que es irresponsable», confesó. «Pero en el momento en que lo escribes, entra en juego la ley de Murphy, así que aún lo estoy pensando». No ha visto Sin querer queriendo, la bioserie sobre Chespirito. «No la he visto. No voy a demandar. Que cuenten su versión. El público puede decidir», dijo, con una calma que sugiere que ha dejado atrás la pelea. No guarda rencor hacia el actor que lo interpreta. Pero también deja claro, ya no habla con nadie del programa. Y tal vez esa sea la verdadera tristeza detrás de la sonrisa, que después de toda una vida haciendo reír al mundo, ahora camina este camino más silencioso en soledad. ¿Cuál de las actuaciones de Carlos Villagrán dejó la mayor huella en tu infancia? Déjalo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más.